Era una noche lluviosa en Madrid, cuando el doctor Alejandro Ferrer, uno de los cirujanos más respetados y, a la vez, temidos del Hospital Central, terminaba su jornada de trabajo. Conocido por su habilidad quirúrgica y su precisión casi inhumana, Alejandro había dedicado cada día de los últimos 10 años a su carrera. Su vida estaba vacía de todo lo que no fuera trabajo, y a sus 35 años, había cerrado su corazón a cualquier sentimiento que pudiera desviarlo de su camino. Esa noche, mientras revisaba las últimas notas de sus pacientes en el frío despacho de la sala de emergencias, una llamada urgente interrumpió sus pensamientos. Doctor Ferrer, necesitamos su ayuda. Una paciente ha llegado en estado grave después de un accidente de auto. Es joven, pero sus signos son débiles y está perdiendo mucha sangre, dijo la enfermera, apurada. Alejandro no dudó ni un segundo. Tomó su equipo y corrió hacia la sala de emergencias. Al entrar, encontró a una mujer joven, con la ropa desgarrada y el rostro pálido. Su respiración era apenas un susurro, y sus ojos, aunque cerrados, parecían aferrarse a la vida con desesperación. La enfermera le explicó que su nombre era Sofía Morales, una mujer de 27 años que vivía en un barrio humilde de las afueras de la ciudad. Sin familia registrada y sin recursos económicos, su ingreso al hospital era un acto de emergencia que muchos dudaban que pudiera cubrir. Para Alejandro, esto era un detalle insignificante. Él no se dejaba afectar por las historias personales de sus pacientes. Había aprendido que el apego emocional solo interfería con su trabajo. Se concentró en el procedimiento, dirigiendo al equipo con la eficiencia y frialdad que lo caracterizaban. Necesito un kit de sangre tipo O positivo y una inyección de estabilización cardíaca, ordenó, mientras se inclinaba sobre Sofía y comenzaba a operar para detener la hemorragia interna. Las horas pasaron y, contra todo pronóstico, Alejandro logró estabilizarla. Su equipo lo felicitó, pero él, como siempre, se limitó a un leve asentimiento y se retiró a su despacho. Para él, salvar una vida era simplemente parte de su rutina, un logro técnico que no involucraba ninguna emoción. Sin embargo, esa noche, al cerrar los ojos, por primera vez en mucho tiempo, el rostro de una paciente apareció en su mente. La imagen de Sofía, con su expresión frágil y su lucha por sobrevivir, se quedó con él. Al día siguiente, Alejandro volvió al trabajo sin recordar el extraño momento de la noche anterior. Continuó con su rutina, hasta que, mientras revisaba las fichas médicas, su mirada se posó en el nombre de Sofía Morales. Sin entender del todo el impulso que sentía, decidió pasar por su habitación. Al entrar, encontró a Sofía despierta, aunque claramente debilitada. Tenía la piel pálida y los ojos aún mostraban el peso del dolor y el miedo, pero su mirada era suave y cálida. Al notar la presencia de Alejandro, intentó sonreír débilmente. Gracias, doctor. Sé que no debió ser fácil, pero usted me salvó la vida. No sé cómo agradecerle, murmuró ella con una voz suave, llena de gratitud sincera. Alejandro, manteniendo su fachada profesional, asintió. Solo hice mi trabajo, señorita Morales. Ahora lo importante es que descanse y siga las indicaciones médicas para su recuperación, respondió con voz firme, sin emociones. Sin embargo, algo en la voz de Sofía, una sinceridad tan pura y desinteresada, lo inquietó. Esa misma tarde, mientras atendía a otros pacientes, su mente regresaba constantemente a la habitación de Sofía. Cada palabra de ella resonaba en su memoria, y aunque intentaba ignorarlo, sentía una atracción inexplicable hacia aquella mujer desconocida. En los días siguientes, Alejandro siguió visitando a Sofía bajo la excusa de monitorear su recuperación, y con cada conversación breve que mantenían, una conexión silenciosa comenzaba a formarse entre ellos. Aunque Sofía era humilde y vulnerable, había en ella una fortaleza que Alejandro no lograba comprender. En cada mirada y en cada palabra de gratitud, ella le recordaba algo que él creía perdido. Una tarde, mientras Alejandro revisaba su historia clínica, se enteró de algo que lo sorprendió profundamente. Sofía, debido a su falta de recursos y a su vida en condiciones difíciles, tenía una serie de problemas de salud no tratados. Había llegado al hospital sin seguro médico, y el tratamiento que necesitaría para su recuperación completa implicaba más de lo que ella podía pagar. Aunque normalmente esto no le afectaba,
esa vez sintió un impulso inesperado de ayudarla. Decidido a tomar acción, Alejandro pidió una reunión con la dirección del hospital. Sabía que el tratamiento de Sofía requeriría recursos, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para que ella recibiera la atención que merecía. Sin embargo, el director, conocido por su rigidez en los procedimientos, rechazó la petición de Alejandro. Alejandro, sé que has hecho un excelente trabajo con esta paciente, pero no podemos permitirnos gastar recursos en casos sin seguro ni respaldo. Es lamentable, pero ya sabes cómo funcionan las cosas aquí, dijo el director, con tono indiferente. Frustrado y sintiendo una ira que no había experimentado antes, Alejandro se levantó de la silla sin decir una palabra. Sabía que su posición en el hospital era importante, pero nunca había sentido la necesidad de utilizar su influencia hasta ahora. Determinado, decidió cubrir el costo del tratamiento de Sofía de su propio bolsillo, convencido de que era lo correcto. Los días pasaron y Sofía, ajena a los esfuerzos de Alejandro, continuaba su recuperación. A pesar de su situación, mantenía una actitud optimista y agradecida. Una tarde, mientras Alejandro la visitaba, Sofía notó su expresión pensativa y le hizo una pregunta inesperada. Doctor, si no es mucha intromisión, ¿alguna vez ha pensado en algo más allá de su trabajo? Me refiero a, bueno, no quiero ofenderlo, pero me da la impresión de que usted se dedica tanto a su profesión que ha dejado de lado otras cosas, dijo Sofía, con una sonrisa tímida. Alejandro, sorprendido por la pregunta, se quedó en silencio. Nadie nunca le había preguntado eso, y por un momento, no supo qué responder. Mi trabajo es todo lo que necesito, Sofía. Las emociones y los vínculos personales son distracciones que no siempre valen la pena, respondió con frialdad, aunque sus palabras no tenían la misma seguridad de siempre. Sofía lo miró, y en su expresión se reflejaba una comprensión inesperada. Tal vez, doctor. Pero a veces esos vínculos y emociones son lo que nos recuerdan por qué vale la pena vivir. Aunque no parezca importante, el amor y la compañía pueden sanar de maneras que ningún medicamento logra. No es solo el cuerpo lo que necesitamos cuidar, respondió ella, con una convicción que sorprendió a Alejandro. Esa noche, las palabras de Sofía se quedaron con él. Aunque intentó racionalizarlo, la idea de que su vida estaba incompleta comenzó a crecer en su mente. Sofía, con su amabilidad y su fuerza, había despertado algo en él, algo que no lograba entender pero que, cada vez más, deseaba explorar. Al día siguiente, Alejandro la visitó una vez más, y para su sorpresa, se encontró compartiendo detalles de su vida, cosas que nunca había dicho a nadie. Sofía lo escuchaba con una empatía que lo desarmaba, y con cada conversación, Alejandro sentía que sus barreras se desmoronaban. Sin embargo, justo cuando su relación comenzaba a profundizarse, un obstáculo inesperado surgió. La recuperación de Sofía requería un procedimiento adicional, pero su situación financiera se hacía insostenible. Aunque Alejandro había cubierto parte del tratamiento, no podía seguir ayudándola sin levantar sospechas. Decidido a no dejarla caer, comenzó a buscar alternativas, enfrentándose a un dilema entre sus principios y su creciente deseo de ayudarla. Mientras Alejandro luchaba por encontrar una solución, comenzó a darse cuenta de algo que nunca imaginó: estaba enamorándose de Sofía. La sinceridad y la fortaleza de aquella mujer habían roto sus defensas, y ahora, la idea de perderla era intolerable. La llegada de una noticia inesperada complicó aún más la situación. Un prestigioso hospital en París le había ofrecido a Alejandro una posición que él había deseado durante años. El puesto era la culminación de todo lo que había trabajado y representaba la oportunidad de avanzar en su carrera. Sin embargo, significaba también alejarse de Sofía y dejarla en medio de su difícil situación. Con el corazón dividido, Alejandro enfrentaba una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Su mundo, una vez tan ordenado y predecible, se había vuelto caótico e incierto. Ahora, debía elegir entre seguir su ambición profesional o arriesgarlo todo por la primera persona que había logrado despertar su corazón. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y pensamientos para Alejandro. El prestigioso hospital en París le enviaba correos de seguimiento, esperando su respuesta. La oferta era tentadora, y su ego profesional le decía que esa era la oportunidad que había esperado toda su vida. Sin embargo,
cada vez que intentaba aceptar, su mente volvía al rostro de Sofía, a su risa suave y a la manera en que lo hacía sentir menos como un médico y más como un ser humano. Sofía, por su parte, notaba el conflicto en los ojos de Alejandro cada vez que la visitaba, aunque él mantenía su comportamiento profesional. Durante sus charlas diarias, ella compartía detalles de su vida en su barrio humilde, de las veces que había trabajado en 2 empleos para pagar sus estudios de enfermería, y de sus sueños de algún día ayudar a personas como ella. Aquella vulnerabilidad, combinada con su fortaleza, calaba profundamente en Alejandro, y sin darse cuenta, cada día se sentía más comprometido con ella. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los resultados de los últimos exámenes de Sofía, ella lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de su fachada de médico distante. Doctor, noto algo en usted, una especie de inquietud. Me pregunto si está bien, le dijo con una sinceridad que desarmó a Alejandro. Alejandro dudó, sin saber cómo responder. Era la primera vez en años que alguien se interesaba en cómo él realmente se sentía, y no en los resultados de su trabajo. Se quedó en silencio por un instante, antes de encontrar el valor para abrirse. Sofía, la verdad es que tengo una oportunidad de trabajo en París. Es el tipo de oferta que uno no rechaza fácilmente, dijo, tratando de sonar profesional. Sofía asintió, pero Alejandro notó un leve destello de tristeza en sus ojos. Aún así, ella le sonrió con amabilidad. Eso suena maravilloso, doctor. Seguro que París es una ciudad hermosa y llena de oportunidades. Merece alcanzar todo lo que ha trabajado. Pero, me pregunto si es lo que usted realmente quiere, respondió, mirándolo con una ternura que él no esperaba. La pregunta de Sofía lo desconcertó. ¿Quería realmente ese trabajo, o solo perseguía el éxito que siempre había pensado que le daría sentido a su vida? Esa noche, solo en su despacho, Alejandro reflexionó sobre su vida y se dio cuenta de algo importante: desde que había conocido a Sofía, sus prioridades se habían transformado. Antes, todo giraba en torno a su carrera, pero ahora sentía un deseo incontrolable de cuidar y proteger a esa mujer que había entrado en su vida de forma tan inesperada. Mientras se debatía entre su ambición y su creciente amor por Sofía, una nueva complicación se presentó. Un médico del hospital, celoso del respeto y reconocimiento que Alejandro había ganado, comenzó a sospechar de la atención que él dedicaba a Sofía. En un intento por desprestigiarlo, difundió rumores sobre una posible relación inapropiada entre Alejandro y su paciente. La administración del hospital, preocupada por la reputación de la institución, citó a Alejandro para una reunión con el director. Doctor Ferrer, hemos recibido algunas quejas sobre su comportamiento profesional en el caso de la señorita Morales. Nos preocupa que esté involucrándose más allá de lo que dicta su ética médica, dijo el director, con un tono de advertencia. Alejandro sintió como su mundo comenzaba a derrumbarse. Sabía que cualquier escándalo no solo pondría en riesgo su carrera, sino también el tratamiento de Sofía, que estaba bajo la cobertura especial que él había logrado obtener. Sin embargo, su afecto por ella era sincero, y, por primera vez en su vida, sintió la necesidad de luchar no solo por su carrera, sino también por alguien que había despertado su verdadero yo. Para protegerla, Alejandro decidió aceptar la oferta del hospital en París y poner distancia entre ambos. Convencido de que esta era la mejor manera de evitar que Sofía sufriera por las sospechas, tomó la decisión con un dolor intenso en el pecho. Sabía que irse implicaba dejar a Sofía en medio de su recuperación, pero estaba convencido de que esta era la única forma de salvar su carrera y de protegerla de las miradas inquisitivas del hospital. Antes de su partida, Alejandro visitó a Sofía por última vez. Ella, con una intuición aguda, percibió la tristeza en su rostro. «Es tu despedida, ¿verdad?», preguntó Sofía, con una mirada que parecía entenderlo todo. Alejandro asintió, tratando de mantener su compostura. Pero las palabras de despedida que había planeado decirle se desvanecieron en su mente, y lo único que logró pronunciar fue: «Sofía, quiero que sigas adelante, que te cuides y cumplas tus sueños. Eres una de las personas más fuertes que he conocido». Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que Alejandro estaba tomando aquella decisión para proteger su carrera, pero en el fondo, ambos comprendían que había algo más en juego. Sin embargo,
Antes de que pudiera responder, Alejandro salió de la habitación, dejando a Sofía en un profundo silencio. En los días siguientes, Sofía continuó su recuperación, pero algo en ella había cambiado. La distancia con Alejandro la sumía en una tristeza inexplicable, y aunque intentaba mantenerse positiva, sentía que el mundo que habían construido juntos, aunque fuese en un hospital, se desmoronaba. Mientras tanto, en París, Alejandro intentaba adaptarse a su nueva vida. Las instalaciones, el equipo, la posición, todo era exactamente como lo había imaginado. Sin embargo, cada día se sentía más insatisfecho, y las calles de París, llenas de historia y belleza, solo le recordaban el vacío que había dejado al abandonar a Sofía. Cada cirugía que realizaba era un recordatorio de que, aunque había alcanzado la cima profesional, había dejado atrás la única oportunidad real de amar y ser amado. Pasaron algunos meses, y un día, mientras revisaba sus correos, Alejandro encontró una carta del Hospital de Madrid. Era de una de las enfermeras que había trabajado con él y que sabía de la relación especial que él había tenido con Sofía. La carta explicaba que Sofía había terminado su tratamiento, pero que su situación económica era tan precaria que estaba a punto de perder el lugar donde vivía. Además, mencionaba que, aunque Sofía nunca lo expresaba, su salud emocional parecía cada vez más frágil. Esa carta fue el golpe definitivo para Alejandro. La imagen de Sofía, luchando sola y sin apoyo, le hizo comprender que su amor por ella era más importante que cualquier logro profesional. Finalmente, había entendido que la vida no era solo trabajo y éxito, sino también los momentos y las personas que decidíamos atesorar y proteger. Con el corazón decidido, Alejandro renunció a su puesto en París y tomó el primer vuelo de regreso a Madrid. Durante el viaje, se imaginaba cada posible reacción de Sofía, y aunque temía que ella no lo perdonara por haberla dejado, sabía que debía intentarlo. Al llegar a Madrid, Alejandro fue directamente a la clínica donde había trabajado y preguntó por el paradero de Sofía. Una de las enfermeras le indicó que había regresado a su barrio y le dio una dirección. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al lugar, sin saber qué iba a encontrar. Cuando finalmente llegó, se encontró con una humilde vivienda en una calle tranquila. Sofía, quien estaba sentada en el porche, levantó la vista y lo vio, sorprendida y sin palabras. Alejandro, sin decir nada, se acercó y, antes de que ella pudiera reaccionar, la abrazó, dejando que todo el dolor y el amor que había reprimido se desbordaran. Sofía, lamento haberme ido. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. No soy nada sin ti, y sin ti, todo el éxito del mundo no significa nada, le dijo, mirándola con una sinceridad que nunca había mostrado antes. Sofía, sorprendida pero profundamente conmovida, le respondió. Alejandro, no fue fácil verte marchar. Pero, si estás aquí ahora, no me importa lo que pasó. Solo quiero que estemos juntos y que encontremos la manera de hacer esto funcionar. Ambos se miraron con una comprensión profunda, como si todo el dolor de la separación hubiera desaparecido en ese instante. En aquel abrazo, Alejandro comprendió que había encontrado su verdadero propósito, construir una vida junto a Sofía, llena de amor y comprensión, lejos de las ambiciones vacías que alguna vez lo habían gobernado. Alejandro y Sofía sabían que el reencuentro era apenas el comienzo. La realidad de sus mundos tan distintos y las heridas de la separación les recordaban que había mucho que sanar y construir entre ambos. Aún así, la decisión de estar juntos les daba la fuerza para enfrentar cada desafío. Después de aquella emotiva reconciliación, Alejandro propuso a Sofía ayudarla con su situación económica y ofrecerle una mejor calidad de vida. Sin embargo, Sofía, aunque profundamente conmovida, declinó con gentileza su ayuda directa. Alejandro, lo último que quiero es depender de ti. Quiero encontrar la manera de crecer por mí misma y construir mi vida con el esfuerzo que siempre he conocido. Pero, si de verdad quieres ayudarme, quizás podríamos encontrar una forma de hacerlo juntos, como iguales, dijo, mirando a Alejandro con una expresión firme y segura. Alejandro la comprendió y admiró profundamente su determinación. Fue entonces cuando surgió la idea de abrir una pequeña clínica en el barrio donde Sofía vivía, un lugar donde él pudiera ejercer su vocación y, a la vez, brindar ayuda médica a quienes no podían pagarla. Sofía,
con su experiencia en enfermería y su conocimiento de las necesidades de la comunidad, sería su socia en esta misión. La idea de trabajar juntos y de devolver a la comunidad el apoyo que tanto necesitaban les daba una nueva esperanza y un propósito compartido. Los días siguientes estuvieron llenos de emoción y esfuerzo mientras planificaban la apertura de la clínica. Alejandro utilizó sus contactos para conseguir el equipo y los suministros médicos necesarios, mientras Sofía se encargaba de difundir la noticia en el barrio, ganándose rápidamente la confianza y el cariño de la gente. La pequeña clínica se fue convirtiendo en un lugar de esperanza, donde la gente podía recibir atención y apoyo sin importar su condición económica. Alejandro comenzó a descubrir un tipo de satisfacción que nunca había experimentado en los hospitales prestigiosos de Madrid o París. Ver cómo la gente agradecía el cuidado y la dedicación con que los atendían lo hacía sentirse pleno y realizado. En cada consulta, sentía que estaba curando algo más que el cuerpo de sus pacientes, sentía que él mismo estaba sanando su propio corazón. A medida que trabajaban juntos, Alejandro y Sofía aprendieron a conocerse de una manera más profunda. Sofía le mostraba su empatía y sensibilidad en cada encuentro con los pacientes, mientras que Alejandro, con su experiencia y habilidades, aseguraba que cada persona recibiera el tratamiento adecuado. La relación entre ellos, que había comenzado como una chispa inesperada, se fortalecía en cada gesto compartido, en cada sonrisa y en cada mirada llena de significado. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Alejandro y Sofía se quedaron en la clínica para ordenar los expedientes y revisar los casos de los pacientes que habían atendido. La luz del atardecer entraba por las ventanas, y en el silencio del lugar, Alejandro sintió la necesidad de expresar lo que llevaba tiempo guardando. Sofía, dijo, con un tono que capturó su atención de inmediato, no sé cómo agradecerte por haberme mostrado este camino. Contigo, he encontrado una razón para levantarme cada día, una razón que va más allá de todo lo que alguna vez pensé que me haría feliz. Sofía lo miró con una mezcla de ternura y sorpresa, y, después de unos segundos de silencio, le tomó la mano. Alejandro, yo también siento que encontrarte ha cambiado mi vida. Siempre soñé con ayudar a los demás, pero contigo siento que puedo hacer mucho más. Le sonrió con dulzura y agregó, no tienes que agradecerme nada, estamos juntos en esto. Sus palabras resonaron en el corazón de Alejandro, y en ese instante, sintió que no necesitaba nada más. Con una sonrisa, la acercó a él, y compartieron un beso que selló el compromiso de un amor que había superado cada obstáculo. Sin embargo, justo cuando la felicidad parecía completa, un nuevo obstáculo se avecinaba. Durante una inspección en la clínica, uno de los antiguos colegas de Alejandro, el doctor Salazar, un cirujano reconocido que había trabajado con él en el hospital, llegó para verificar el funcionamiento del lugar. Alejandro notó una tensión en su mirada, aunque se mostró cordial, percibió cierta hostilidad en sus preguntas. ¿Qué te lleva a trabajar en un lugar como este, Alejandro? ¿Acaso estás desperdiciando todo lo que lograste en el hospital para venir aquí a atender a personas que ni siquiera pueden pagarte? Dijo Salazar, con tono despectivo. Alejandro, manteniendo la calma, respondió. Este lugar tiene mucho más valor del que cualquier hospital puede ofrecerme. Aquí, cada día hago una diferencia real en la vida de las personas. Lo que encontré aquí con Sofía es algo que va más allá de cualquier prestigio. Salazar, incómodo con la respuesta, se marchó, pero no sin antes dejar claro que no aprobaría la apertura de más clínicas en otros barrios de la ciudad. En su ambición y orgullo, veía a Alejandro como una amenaza y estaba decidido a ponerle obstáculos. Las semanas siguientes, la clínica recibió varias inspecciones imprevistas. Los permisos, que inicialmente habían sido otorgados, comenzaron a ser cuestionados, y los suministros médicos se hicieron más difíciles de conseguir. Alejandro y Sofía sospechaban que Salazar estaba detrás de aquellas trabas burocráticas, y aunque intentaban sobrellevar la situación, ambos sabían que los obstáculos estaban afectando el funcionamiento del lugar. Una noche, mientras revisaban los documentos, Sofía notó la frustración en el rostro de Alejandro. Alejandro, sé que esto no es fácil, pero recuerda por qué estamos aquí. Aunque intenten ponernos trabas, seguiremos luchando, porque esto no es solo nuestro proyecto, es el sueño de muchas personas que necesitan ayuda. Alejandro la miró, y en su expresión, encontró la fortaleza que necesitaba.
Sabía que Sofía tenía razón y que, aunque las dificultades fueran grandes, el amor y la misión que los unía era más poderoso que cualquier barrera externa. Inspirado por las palabras de Sofía, Alejandro decidió enfrentar a Salazar directamente. Solicitó una reunión con él en su oficina del hospital, dispuesto a aclarar que no permitiría que la envidia y el rencor obstaculizaran su labor. Al encontrarse frente a frente, Alejandro mantuvo la calma, pero dejó clara su postura. Salazar, sé que has intentado interferir en la clínica y que has puesto trabas para dificultarnos el trabajo. Quiero que entiendas algo, ni tus conexiones ni tus amenazas me harán renunciar a este proyecto. Esta clínica es importante para la comunidad, y no pienso dejar que nadie destruya lo que Sofía y yo hemos construido, afirmó, con una convicción que desarmó a Salazar. Salazar, aunque molesto, no tuvo más opción que ceder. Sabía que el prestigio y la reputación de Alejandro seguían siendo sólidos, y entendió que, aunque intentara desestabilizar la clínica, la determinación de Alejandro y Sofía lo superaba. A regañadientes, se comprometió a no interferir más, y Alejandro regresó a la clínica con el corazón lleno de alivio y de gratitud. En los días siguientes, la clínica continuó funcionando con normalidad, y cada vez más personas acudían en busca de ayuda. Alejandro y Sofía, finalmente libres de la sombra de Salazar, se dedicaron a fortalecer la clínica y a brindar atención a todos los que lo necesitaban. Con cada día, su amor crecía, y la confianza entre ellos se fortalecía, convirtiéndose en una fuente de apoyo y esperanza para quienes los rodeaban. La comunidad comenzó a ver en Alejandro y Sofía una pareja comprometida no solo con su trabajo, sino también con el bienestar de cada persona que acudía a ellos. La clínica se transformó en un lugar de encuentro, de historias y de sueños compartidos, y Alejandro y Sofía encontraron en su labor y en su amor el verdadero propósito de sus vidas. Finalmente, un día, mientras cerraban la clínica después de una larga jornada, Alejandro se arrodilló frente a Sofía, tomando su mano, le dijo: Sofía, no solo cambiaste mi vida, sino que me enseñaste a amar y a ver el mundo de otra manera. Quiero pasar cada día a tu lado, trabajando, soñando y construyendo un futuro juntos. ¿Te casarías conmigo? Sofía, con lágrimas de alegría en los ojos, asintió sin dudarlo. Sabía que ese amor, forjado entre desafíos y superaciones, era la promesa de una vida llena de propósito y felicidad. En el abrazo que compartieron bajo la luz de la luna, Alejandro y Sofía sintieron que finalmente habían encontrado su hogar en los brazos del otro, y que, juntos, nada podría detenerlos. El compromiso de Alejandro y Sofía se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para todos en el barrio. La noticia de su boda se difundió rápidamente, y los vecinos, quienes veían en ellos a una pareja entregada y generosa, se ofrecieron a ayudarlos a organizar la ceremonia. Alejandro, quien siempre había imaginado su vida regida por la frialdad de un quirófano y los éxitos profesionales, ahora se encontraba rodeado de personas que lo acogían como uno de los suyos, mostrándole un mundo lleno de calor humano y sencillez. La clínica, que había sido el comienzo de todo, se convirtió en el lugar elegido para la boda. Las enfermeras, médicos y vecinos decoraron el espacio con flores, mientras niños de la comunidad se ofrecieron a repartir pétalos en la ceremonia. Sofía, al ver el entusiasmo y el cariño con el que todos contribuían, sentía que finalmente había encontrado su verdadero hogar. El día de la boda, Alejandro esperaba a Sofía en la entrada de la clínica, vestido con un traje sencillo pero elegante. Cuando Sofía apareció, con un vestido blanco sencillo y una corona de flores en el cabello, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Con cada paso que ella daba hacia él, su corazón latía más rápido, y se dio cuenta de que jamás había sentido tanto amor y gratitud. Sofía, hoy no solo me caso contigo, hoy me comprometo a luchar cada día para merecerte, para construir juntos un hogar donde reine el amor y la paz que trajiste a mi vida, dijo Alejandro, mirándola con una ternura que nunca antes había mostrado. Sofía le sonrió, con lágrimas de emoción en los ojos. Alejandro, contigo encontré una razón para creer que el amor puede sanar cualquier herida. Hoy y siempre, mi corazón te pertenece, y juntos, enfrentaremos lo que venga, respondió ella, tomando su mano. La ceremonia fue emotiva, y cada persona presente sintió la intensidad de aquel amor que había surgido en circunstancias inesperadas. Al finalizar, Alejandro y Sofía se besaron mientras todos los presentes aplaudían,
llenos de alegría y esperanza. Sin embargo, la paz y la felicidad de aquellos días fueron interrumpidas por un evento inesperado. Pocas semanas después de la boda, un problema de salud comenzó a afectar a Alejandro de forma repentina. A pesar de su experiencia médica, los síntomas parecían escapar a una explicación inmediata. Su cuerpo, acostumbrado al agotamiento del trabajo intenso, ahora parecía más frágil. Sofía notaba el cambio, pero él trataba de disimular, evitando preocuparla. Una noche, después de un largo día en la clínica, Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho y se desplomó frente a Sofía. Ella, aterrorizada, lo llevó de inmediato al hospital más cercano, donde él fue internado de urgencia. La noticia se esparció rápidamente en el barrio, y la comunidad se movilizó para apoyar a Sofía en aquellos momentos de incertidumbre. Los doctores le informaron que Alejandro padecía una condición cardíaca complicada, posiblemente agravada por el estrés y el desgaste de su intensa vida como cirujano. La noticia fue un golpe devastador para Sofía, quien sentía que la felicidad que acababa de encontrar se estaba desmoronando. Sin embargo, la fortaleza que había aprendido de Alejandro y el amor que sentía por él la hicieron mantenerse firme. Estaba decidida a luchar por él, como él había luchado por ella en sus momentos más difíciles. Durante los días de hospitalización, Alejandro reflexionó sobre su vida. En su soledad, comprendió que la fortaleza no consistía en evitar las emociones o en protegerse de ellas, sino en aceptar el amor y la ayuda de quienes nos rodean. Se dio cuenta de que, en lugar de enfrentar sus problemas solo, debía apoyarse en Sofía y en todos aquellos que lo querían. Una noche, mientras Sofía velaba junto a su cama, Alejandro abrió los ojos y le tomó la mano, mirándola con una expresión de vulnerabilidad. Sofía, he pasado toda mi vida creyendo que podía con todo, que era invencible, pero estaba equivocado. Contigo, he aprendido que no necesito enfrentar el mundo solo. Gracias por estar aquí, por no dejarme, dijo él, con voz débil pero llena de sinceridad. Sofía, con lágrimas en los ojos, le acarició el rostro. Alejandro, yo siempre estaré aquí para ti. Te amo, y juntos superaremos esto, así como superamos cada obstáculo que la vida nos puso. No estás solo, y nunca lo estarás mientras esté a tu lado, respondió, besando suavemente su frente. La recuperación de Alejandro fue lenta, pero constante. Con el apoyo de Sofía, sus amigos y la comunidad, comenzó a mejorar, y cada día sentía más fuerza para enfrentar su nueva realidad. Aunque no podría regresar a la intensidad de su antigua vida como cirujano de alta demanda, encontró una nueva misión en la clínica que compartía con Sofía. La comunidad, agradecida por todo lo que Alejandro había hecho, se volcó en ayudarlo a mantener la clínica activa, contribuyendo con donaciones y voluntariado. Con el tiempo, Alejandro y Sofía lograron transformar aquel desafío en una nueva etapa de sus vidas. Él se dedicó a enseñar y a guiar a jóvenes médicos y enfermeros de la comunidad, transmitiéndoles su conocimiento y su experiencia, y Sofía continuó trabajando a su lado, atendiendo a cada paciente con el mismo amor y dedicación de siempre. Su amor, ahora fortalecido por cada prueba que habían superado juntos, se convirtió en una fuente de inspiración para todos. Alejandro y Sofía no solo eran una pareja, sino un ejemplo de cómo el amor y el compromiso pueden superar cualquier adversidad. Juntos, demostraron que la verdadera fortaleza está en abrir el corazón y aceptar que, a veces, es necesario apoyarse en quienes más amamos. Con el paso de los años, la clínica se expandió, convirtiéndose en un centro de salud respetado en el barrio. Alejandro y Sofía continuaron su labor, entregando a la comunidad lo mejor de ellos y compartiendo su historia de amor y resiliencia con quienes llegaban buscando ayuda. Aquella clínica, que había comenzado como un sueño compartido, era ahora el reflejo de la vida que habían construido juntos, una vida llena de propósito y de amor. Y en cada rincón de aquel lugar, quedaba impresa la historia de dos almas que se encontraron en medio de la adversidad y que, pese a todos los obstáculos, habían elegido caminar juntas, dejando un legado de esperanza y compasión. Ambos atendían una jornada comunitaria, Sofía comenzó a sentir un malestar que no lograba identificar. Al principio, lo atribuyó al cansancio, pero Alejandro, con su experiencia médica y un presentimiento, insistió en llevarla a hacer algunos estudios. El resultado de los exámenes fue una noticia que cambiaría sus vidas para siempre: Sofía estaba embarazada.
La sorpresa y la alegría inundaron a Alejandro y Sofía al enterarse de la noticia. Para ambos, la llegada de un hijo representaba la culminación de todo el amor y la lucha que habían compartido. Era como si la vida les estuviera regalando una nueva oportunidad, una razón aún más poderosa para seguir adelante. El embarazo de Sofía fue seguido con entusiasmo por toda la comunidad. Las enfermeras y vecinos de la clínica se ofrecieron a ayudarla en cada detalle, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitara. Alejandro, por su parte, estaba más atento que nunca, cuidando cada aspecto de su salud y asegurándose de que no asumiera ninguna responsabilidad que pudiera afectarla. Mientras Sofía avanzaba en su embarazo, Alejandro se dedicó a remodelar una de las habitaciones de su hogar, transformándola en una pequeña y acogedora habitación para el bebé. Entre las visitas de los vecinos y el apoyo constante de la comunidad, Alejandro y Sofía se sentían rodeados de amor y gratitud. Cada día, el sueño de formar una familia propia se hacía más real. Los meses pasaron, y con cada etapa, Alejandro y Sofía se sentían más cerca de la llegada de su hijo. Alejandro, quien había enfrentado tantas pruebas en su vida, ahora se encontraba redescubriendo la esperanza y el significado de la vida en la sonrisa de Sofía y en la idea de convertirse en padre. En muchas noches compartidas, hablaban de cómo imaginaron que sería la vida del pequeño, de los valores que le enseñarían y de los sueños que esperaban compartir. Finalmente, en una madrugada tranquila, Sofía comenzó a sentir las primeras señales de que el momento había llegado. Alejandro, a su lado en cada instante, la llevó a la clínica, donde médicos y enfermeras, emocionados por el evento, los recibieron con entusiasmo. La espera se llenó de nervios y esperanza mientras Alejandro acompañaba a Sofía en cada respiración, sosteniéndola con amor y recordándole lo fuerte que era. Después de horas de esfuerzo, la pequeña Lucía vino al mundo, llenando la habitación con su primer llanto, un sonido que para Alejandro y Sofía significaba el comienzo de una nueva vida. Al sostener a su hija por primera vez, Alejandro sintió una paz y una felicidad que nunca había experimentado. En sus brazos sostenía a la personita que había llegado para completar su historia de amor. Sofía, agotada pero radiante, observó a Alejandro sosteniendo a Lucía y sintió que todo el esfuerzo y las luchas habían valido la pena. Habían construido un hogar lleno de amor y apoyo, y Lucía era el fruto de esa vida compartida. A medida que los días pasaban, Alejandro y Sofía se adaptaron a su nueva rutina, aprendiendo juntos lo que significaba ser padres. Cada mirada de Lucía, cada sonrisa, llenaba sus corazones de una alegría inmensa y les recordaba la belleza de la vida que habían elegido. La comunidad, que había estado presente en cada etapa de su relación, también acogió a Lucía con alegría. Los vecinos organizaban visitas para ver a la pequeña, y en cada visita, compartían anécdotas de su vida con Alejandro y Sofía, recordando cómo aquella pareja se había convertido en un símbolo de perseverancia y amor. Lucía creció rodeada de amor, aprendiendo del trabajo de sus padres en la clínica y de la importancia de ayudar a los demás. Desde pequeña, comenzó a interesarse por el trabajo que Alejandro y Sofía realizaban, y ellos, con orgullo, le transmitían el mismo compromiso y generosidad que los había unido. Para Lucía, la clínica era un lugar especial, y cada vez que veía a sus padres atender a las personas, sentía una profunda admiración. Los años pasaron, y Alejandro, aunque con su salud cada vez más delicada, continuó trabajando en la clínica. Sabía que cada día era un regalo, una oportunidad para dejar en el mundo una huella de amor y solidaridad. Sofía, quien siempre había estado a su lado, era su compañera y su fortaleza, y juntos continuaron construyendo su legado. Una tarde, mientras Alejandro y Sofía observaban a Lucía jugar en el patio de su hogar, Alejandro tomó la mano de Sofía y la miró con profunda gratitud. Sofía, nunca imaginé que la vida me daría tanto. Contigo y con Lucía, descubrí que el amor es la mayor medicina que existe. Todo lo que vivimos, cada sacrificio, cada obstáculo, todo nos llevó hasta este momento, y no cambiaría nada de nuestra historia. Sofía, con lágrimas de emoción en los ojos, le respondió. Alejandro, tú me enseñaste que el amor verdadero es capaz de curar cualquier herida. Hoy tenemos una familia, una vida llena de propósito, y no podría pedir nada más. Eres mi hogar, y siempre seremos más fuertes mientras estemos juntos. Ambos se abrazaron, y en aquel instante sintieron que habían alcanzado la plenitud. Su amor,
forjado en la adversidad y en la entrega mutua, era ahora el cimiento de una vida llena de paz y felicidad. La pequeña Lucía, al ver a sus padres abrazados, corrió hacia ellos, completando aquel momento perfecto. Y así, en la serenidad de aquella tarde, Alejandro, Sofía y Lucía sellaron su historia. La historia de un amor que, contra todo pronóstico, había sanado almas, salvado vidas y dejado una huella imborrable en la comunidad que tanto amaban. La vida de Alejandro, Sofía y Lucía había encontrado un equilibrio perfecto, donde el amor y la dedicación a la clínica les ofrecían un propósito común. La pequeña Lucía crecía rodeada de amor y aprendiendo los valores de generosidad y compasión que sus padres le enseñaban cada día. Alejandro y Sofía continuaban trabajando hombro a hombro en la clínica, un lugar que ya no solo sanaba cuerpos, sino también corazones, gracias al espíritu de entrega que ellos habían sembrado. Sin embargo, la paz de aquella vida se vería sacudida por un eco del pasado. Una mañana, mientras Alejandro revisaba la correspondencia, encontró una carta de un remitente que le resultaba dolorosamente familiar, el prestigioso hospital en París del que había renunciado años atrás. Aquel lugar que había simbolizado sus ambiciones pasadas ahora volvía a su vida de una manera inesperada. La carta informaba que uno de los antiguos colegas de Alejandro, el doctor Philippe Beaumont, estaba en Madrid por un congreso médico y deseaba reunirse con él. La carta tenía un tono formal, casi frío, y Alejandro supo de inmediato que la reunión no sería simplemente un encuentro de cortesía. Tras leer la carta, sintió una mezcla de curiosidad y preocupación. El doctor Beaumont era conocido por su dedicación a la medicina, pero también por su carácter ambicioso y competitivo. Alejandro no sabía qué motivos tenía para contactarlo después de tantos años. Esa tarde, Alejandro compartió la noticia con Sofía, quien notó de inmediato la tensión en su rostro. Alejandro, sé que dejaste atrás aquel mundo por razones importantes. No tienes que regresar si no es algo que deseas, le dijo Sofía, colocando una mano sobre la suya en un gesto de apoyo. Lo sé, Sofía, y no pienso volver a ese mundo. Pero algo dentro de mí me dice que debo escuchar lo que tiene que decir. Quizás esta reunión sea una oportunidad para aclarar asuntos pendientes y dejar definitivamente atrás aquella parte de mi vida, respondió Alejandro, con una calma que escondía la incertidumbre que realmente sentía. La reunión fue fijada para el día siguiente en un elegante restaurante del centro de la ciudad. Al llegar, Alejandro encontró al doctor Beaumont esperándolo en una mesa junto a la ventana, desde donde se podía ver la ciudad iluminada por el sol de la mañana. Beaumont se levantó para recibirlo con un apretón de manos firme y una sonrisa que, para Alejandro, parecía más calculada que sincera. Después de un breve intercambio de cortesías, Beaumont fue directo al punto. Alejandro, tu salida de París sorprendió a muchos. Dejar una posición tan prestigiosa y con tanto potencial, dijo, mientras lo miraba con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Pero he escuchado de la clínica que tienes aquí. Parece que lograste hacer algo útil con tu talento después de todo. Alejandro, manteniendo su serenidad, respondió. Beaumont, me fui de París porque encontré un propósito más grande que mi carrera personal. Aquí, junto a Sofía, hemos logrado algo que realmente hace la diferencia en la vida de las personas. No cambiaría eso por nada. Beaumont asintió, aunque en su mirada parecía haber algo más. Lo sé, Alejandro, y respeto tu decisión. Pero hay algo que necesito discutir contigo. Hizo una pausa antes de continuar. La clínica en la que trabajas tiene un gran potencial. Con tu experiencia y los recursos correctos, podríamos convertirla en un centro de referencia, no solo en el barrio, sino en todo Madrid. Imagina la cantidad de personas que podríamos ayudar con el financiamiento adecuado y un equipo de alto nivel. Por supuesto, tú serías el director de este proyecto, y nosotros aseguraríamos los recursos para que crezca. La propuesta de Beaumont era ambiciosa, y Alejandro sintió una oleada de emociones encontradas. Si bien la idea de expandir la clínica era algo que siempre había soñado, hacerlo de la mano de Beaumont le generaba dudas. Conocía demasiado bien las ambiciones del doctor, y temía que la esencia y los valores de la clínica se perdieran en una estructura más corporativa. Aprecio la propuesta, Beaumont,
pero esta clínica fue construida desde el corazón de esta comunidad. Mi esposa y yo la creamos para ayudar a quienes no tienen acceso a otros servicios, y temo que un proyecto de esa magnitud altere ese objetivo, respondió Alejandro, con firmeza. Beaumont lo miró, claramente decepcionado por su respuesta, pero no se rindió. Alejandro, te respeto como médico, pero deberías considerar esta oportunidad desde una perspectiva más amplia. Tu talento merece algo más que una clínica de barrio. Estamos hablando de una obra mayor, de algo que deje huella en la medicina de esta ciudad. Y créeme, nadie recordará una clínica humilde en un barrio olvidado dentro de 20 años. Las palabras de Beaumont resonaron en Alejandro, quien sintió como sus antiguas ambiciones volvían a surgir, enfrentándose al amor y al propósito que había encontrado junto a Sofía. ¿Acaso estaba realmente subestimando el impacto que su vida en el barrio tenía en las personas? ¿O el sueño de expandir la clínica era realmente un llamado que él deseaba seguir? Esa noche, Alejandro llegó a casa sumido en sus pensamientos. Sofía notó su preocupación, y con su usual empatía, le pidió que le contara lo que había sucedido. Alejandro suspiró y le explicó cada detalle de la propuesta de Beaumont, desde la promesa de financiamiento hasta la posibilidad de transformar la clínica en un centro de referencia. Sofía lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo, y al final, le habló con la claridad y la sinceridad que siempre caracterizaban sus palabras. Alejandro, sé lo que significa para ti dejar una huella en la medicina. Pero también sé que lo que hemos construido aquí es especial precisamente porque nace del amor y del compromiso con la comunidad. Si deseas expandir la clínica, estaré a tu lado, pero solo si seguimos respetando el propósito con el que la creamos. Las palabras de Sofía tocaron el corazón de Alejandro. Sabía que ella tenía razón, que la esencia de la clínica estaba en su enfoque comunitario, en el amor y la dedicación que habían puesto para ayudar a las personas sin recursos. Aquel propósito era lo que realmente daba valor a su trabajo, y no la expansión ni el reconocimiento. Al día siguiente, Alejandro decidió rechazar la propuesta de Beaumont. Sin embargo, antes de despedirse, le propuso una alternativa: utilizar los recursos ofrecidos para establecer un programa de capacitación en la clínica, que permitiera a jóvenes médicos y enfermeros en formación aprender en un entorno donde la prioridad fuera la atención humana y la empatía. Beaumont, aunque decepcionado por la respuesta de Alejandro, aceptó la propuesta. Sabía que no podía convencerlo de abandonar su visión, pero reconoció la importancia de la labor que él y Sofía realizaban en la comunidad. Así, en los meses siguientes, la clínica se convirtió en un centro de enseñanza donde jóvenes estudiantes de medicina se formaban bajo la tutela de Alejandro y Sofía. La clínica se expandió, pero de una manera diferente. Ahora no solo sanaban cuerpos, sino que también formaban a futuros profesionales comprometidos con el bienestar de las personas. La experiencia de enseñar y ver a esos jóvenes médicos aprender y dedicarse a su vocación llenaba de orgullo a Alejandro y Sofía. Ellos mismos se convertían en un legado vivo, en un recordatorio de que la verdadera grandeza de la medicina está en el servicio y en la dedicación a los demás. En cada lección que compartían, en cada historia que contaban sobre sus propios desafíos, Alejandro y Sofía transmitían algo más que conocimientos técnicos. Les enseñaban el valor del amor, del compromiso y del respeto por la vida, lecciones que solo alguien que había recorrido el camino de la humildad y del amor podía compartir. Aquel eco del pasado que había llegado con Beaumont se convirtió en una oportunidad para Alejandro de reafirmar sus valores, y la clínica, una vez más, se transformó en un lugar de sanación y de esperanza, tanto para los pacientes como para aquellos jóvenes que soñaban con hacer la diferencia en el mundo. Con cada día que pasaba, Alejandro y Sofía sentían que su amor y su misión seguían creciendo, expandiéndose en el corazón de cada persona que pasaba por la clínica, construyendo un legado que trascendería su propia historia y dejaría una huella imborrable en la comunidad. En cada lección que compartían, en cada historia que contaban sobre sus propios desafíos, Alejandro y Sofía transmitían algo más que conocimientos técnicos. Les enseñaban el valor del amor, del compromiso y del respeto por la vida, lecciones que solo alguien que había recorrido el camino de la humildad y del amor podía compartir. Aquel eco del pasado que había llegado con Beaumont se convirtió en una oportunidad para Alejandro de reafirmar sus valores, y la clínica, una vez más, se transformó en un lugar de sanación y de esperanza,
tanto para los pacientes como para aquellos jóvenes que soñaban con hacer la diferencia en el mundo. Con cada día que pasaba, Alejandro y Sofía sentían que su amor y su misión seguían creciendo, expandiéndose en el corazón de cada persona que pasaba por la clínica, construyendo un legado que trascendería su propia historia y dejaría una huella imborrable en la comunidad. El crecimiento de la clínica como centro de formación médica trajo una nueva vitalidad a la comunidad. Cada día, jóvenes médicos, enfermeras y estudiantes de medicina llegaban para aprender bajo la guía de Alejandro y Sofía, quienes se habían convertido en mentores para aquellos que veían en ellos no solo a profesionales dedicados, sino a seres humanos llenos de compasión y sabiduría. Para la pequeña Lucía, ver a sus padres dedicarse a ayudar y formar a otros era una inspiración constante, y en su mente infantil comenzaba a imaginar un futuro en el que también pudiera contribuir de alguna manera. Con el paso de los meses, la clínica fue ganando notoriedad y recibió el apoyo de pequeñas organizaciones que, al ver el impacto en la comunidad, decidieron colaborar. La clínica no solo mejoró sus instalaciones, sino que también comenzó a ofrecer servicios especializados, ampliando su alcance y convirtiéndose en un refugio de salud para personas de todas partes. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. Con el crecimiento vinieron nuevas responsabilidades, y Alejandro comenzó a sentir que su salud se debilitaba. Aunque intentaba ocultarlo, Sofía notaba el esfuerzo que él ponía para cumplir con todas sus tareas, aun cuando su cuerpo comenzaba a mostrar señales de desgaste. Una tarde, después de una intensa jornada en la clínica, Alejandro sufrió un nuevo malestar en el pecho que lo dejó sin aliento. Sofía, preocupada y sintiendo el peso de cada latido de su propio corazón, lo convenció de realizarse un chequeo completo. Alejandro, aunque inicialmente reacio, finalmente accedió, consciente de que no podía seguir ignorando su estado de salud. Los resultados fueron devastadores. Los médicos confirmaron que su problema cardíaco había empeorado y que necesitaba reducir significativamente su carga de trabajo si deseaba mantenerse estable. Aquella noticia golpeó profundamente a Alejandro, quien se enfrentó al temor de tener que apartarse de su vocación y de la clínica, el lugar que había construido junto a Sofía con tanto amor y esfuerzo. Esa noche, mientras Alejandro intentaba asimilar la noticia, Sofía se sentó a su lado, tomando su mano con ternura. Alejandro, sé lo difícil que es esto para ti. Has entregado cada parte de ti a esta clínica, pero debes cuidar de tu salud. La clínica seguirá adelante, y estaré aquí para asegurarme de que todo funcione, con o sin nosotros al frente, le dijo, con una voz firme y llena de amor. Sofía, he dedicado mi vida a este lugar, y lo que más me duele es no poder continuar como lo hacía antes. Pero también sé que tú tienes razón. No quiero abandonar la clínica ni a nuestra familia. Y aunque me cueste aceptar que debo hacer a un lado mi orgullo, creo que ya es momento de confiar en otros para que continúen con esta misión, respondió Alejandro, con una mezcla de tristeza y alivio. En los días siguientes, Alejandro y Sofía comenzaron a delegar más responsabilidades en sus estudiantes y en los profesionales jóvenes que habían formado. Eligieron cuidadosamente a aquellos que mostraban una verdadera vocación, quienes comprendían la importancia de mantener el espíritu de empatía y dedicación que caracterizaba a la clínica. Poco a poco, Alejandro se permitió descansar, y aunque le costaba soltar las riendas, también se sentía en paz al ver que su legado estaba en buenas manos. Con el tiempo, los médicos jóvenes comenzaron a asumir el liderazgo en distintas áreas de la clínica, apoyando a Alejandro y Sofía en la administración y en los tratamientos especializados. Lucía, cada vez más consciente del impacto que sus padres tenían en la vida de los demás, empezó a involucrarse en pequeños proyectos dentro de la clínica, ayudando en tareas sencillas y escuchando las historias de los pacientes. La niña, con su curiosidad y sensibilidad, absorbía cada lección, cada gesto, y se volvía cada día más decidida a seguir los pasos de sus padres. Una tarde, mientras Alejandro y Sofía observaban a Lucía atendiendo a un niño que había llegado con una herida leve, sintieron una mezcla de orgullo y melancolía. Aquella niña era el reflejo de todo lo que habían luchado por construir, y en ella veían el fruto de su amor y de su dedicación. ¿Te das cuenta de que nuestro legado está más allá de esta clínica? Está en cada persona que ayudamos, en cada joven que formamos, y sobre todo, en nuestra hija, dijo Alejandro, con una sonrisa tranquila. Sofía lo miró, conmovida. Sí, Alejandro.
Y saber que Lucía crecerá rodeada de este amor y de este propósito es la mayor satisfacción que podemos tener. Este ha sido nuestro regalo al mundo, respondió, entrelazando sus manos. Los años pasaron, y la clínica continuó creciendo bajo la dirección de los jóvenes que Alejandro y Sofía habían formado. Lucía, cada vez más involucrada en el trabajo, decidió estudiar medicina para seguir el camino de sus padres. Su amor por la clínica y su compromiso con la comunidad la convirtieron en una figura respetada y querida, y tanto Alejandro como Sofía, aunque en sus años dorados, continuaban brindando apoyo y consejo a todos los que lo necesitaban. Finalmente, en una tarde tranquila, Alejandro y Sofía, sentados en el jardín de su hogar, miraban cómo el sol se ponía en el horizonte. Lucía, ahora una joven médica, estaba de regreso de la clínica, y al ver a sus padres juntos, sintió una profunda gratitud por el ejemplo de amor y entrega que ellos le habían dado. Con una sonrisa, Lucía se unió a ellos, y los tres compartieron un momento de paz, conscientes de que habían construido algo eterno. El legado de Alejandro y Sofía no solo vivía en las paredes de la clínica, sino en el corazón de cada persona que había recibido su ayuda y en la promesa de un futuro lleno de compasión y dedicación. Y así, Alejandro y Sofía, habiendo encontrado el verdadero propósito de la vida en el amor y en el servicio a los demás, cerraron los ojos aquella noche con la certeza de que, más allá de cualquier límite, su amor y su misión continuarían floreciendo en cada rincón del mundo que ellos mismos habían ayudado a construir. La vida de Alejandro y Sofía había dejado un legado de amor, esfuerzo y sacrificio en la comunidad. Lucía, la joven médica que era el reflejo de sus valores y su pasión, continuaba en la clínica, asegurando que cada paciente que pasaba por allí recibiera el mismo trato digno y compasivo que sus padres habían instaurado desde el principio. Los años avanzaban, y aunque Alejandro y Sofía ya no estaban al frente de la clínica, su presencia era constante en los corazones de quienes los recordaban con cariño. La comunidad había crecido, y con ella, la clínica también. Gracias a la labor de Lucía y del equipo médico que Alejandro y Sofía habían formado, el pequeño centro de salud se había convertido en un hospital reconocido, que seguía fiel al espíritu de sus fundadores. Una mañana, mientras Lucía caminaba por los pasillos del hospital, notó cómo el lugar había cambiado y se llenaba de vida. Jóvenes médicos en formación aprendían en las salas, pacientes de todo tipo llegaban en busca de tratamiento, y el personal se movía con la misma dedicación que sus padres le habían enseñado. En una de las salas, había una placa en honor a Alejandro y Sofía que decía: aquí, donde el amor por la humanidad y la medicina se unen, nace la verdadera sanación. Ese mismo día, Lucía encontró en el escritorio de su despacho un paquete pequeño y antiguo. Lo abrió y descubrió que era un diario de su madre, Sofía, con detalles y pensamientos que había escrito desde que inició la clínica. El diario contenía historias de pacientes, reflexiones sobre las dificultades que habían superado juntos, y notas sobre los sueños que compartían para la clínica y para su hija. Lucía se sumergió en cada palabra, sintiendo una conexión profunda con sus padres, como si ellos le hablaran desde las páginas. Una de las últimas entradas de Sofía decía: hemos luchado y amado intensamente. La vida, aunque difícil, nos ha regalado tanto más de lo que podríamos haber imaginado. Si algún día nuestra Lucía toma esta misión como suya, sé que su corazón la guiará y encontrará en cada paciente, en cada ser humano que cure, una razón para seguir adelante. Ella es nuestro mayor legado, la prueba viviente de que el amor puede transformar cualquier vida. Las palabras de su madre conmovieron profundamente a Lucía, quien comprendió que el sacrificio y el esfuerzo de sus padres no habían sido en vano. Ellos habían sembrado en ella la convicción de ayudar a otros, de valorar cada vida, y de mantener siempre la humanidad por encima de la medicina. Inspirada por el diario de su madre y las enseñanzas de su padre, decidió honrar su memoria expandiendo aún más la clínica, ofreciendo programas gratuitos de salud y colaboraciones con otros médicos dispuestos a seguir su misma misión. Con el tiempo, el hospital se convirtió en un centro de formación para futuros médicos que no solo querían aprender medicina, sino también servir con empatía y respeto a los más necesitados. Lucía, al frente de este proyecto, encontraba en su trabajo el mismo propósito que había unido a sus padres y que ahora la unía a ella con la comunidad. Cada año, el hospital celebraba un día especial en honor a Alejandro y Sofía. En esa ocasión, los pacientes,
médicos y familias compartían historias y anécdotas de los fundadores. En cada relato, se recordaba cómo aquel médico brillante y aquella joven enfermera se habían encontrado y, juntos, habían cambiado sus propias vidas y las de toda una comunidad. Finalmente, un día en particular, Lucía fue invitada a dar una charla en una universidad, y compartió la historia de sus padres, desde sus orígenes humildes hasta el legado que habían construido. La audiencia la escuchaba atentamente, conmovida por la historia de amor y dedicación que Lucía contaba. Al final de la charla,